Nos encontramos en la comuna de Lanco, específicamente en el sector Puquiñe, lugar donde estamos desarrollando el proyecto Chafquintún Kimun, compartiendo el conocimiento. Los niños atrás de las cámaras, volumen 3. Uno de los objetivos de este proyecto es investigar acerca de la farmacopeia mapuche. Junto a los participantes del taller hemos seleccionado 25 plantas y a continuación ustedes verán algunas de ellas mostradas por los mismos participantes. Tantos años rompiendo la tierra, tantos años escuchando tu voz, tantos siglos amando y amando, extasiados, danzándole al sol. Dando vueltas la tierra gredosa y elevando plegarias a Dios. Desde lejos pareces cansado, desde cerca eres como yo, y has vivido empuñando el arao, arrojando semilla y sudor. Con el tiempo caminas despacio, dulcemente susurras tu voz. Mapuche, solitario y antiguo, Mapuche, solitario y rebelde, Mapuche, hermano mío. Una vez siendo niño. Ahora vamos a hablar la planta de Misericordia mapuche. Este cetonojín cuyano crece en lugares secos y asollados. Sirve para limpiar la sangre y para los pulmones. Es conocido en todo el mundo y se toma como infusión. Esta es la murra. La murra es un arbusto con espinas. Tiene flores blancas y pálido rosado. También su fruto es conocido popularmente como la mora, que contiene vitamina C, absorbe el hierro y también sirve como antioxidante natural. El canelo es el árbol que tengo a mis espaldas y de aquí hay una rama con sus hojas. El canelo es un árbol sagrado del pueblo mapuche y en Mapuzungún se lo conoce como foique, que significa árbol siempre verde. Crece en gran parte de Chile y Argentina. Entre sus propiedades medicinales se destaca la presencia de la vitamina C y es desinfectante y cicatrizante. Para eso se toman hojas de canelo y un trozo de corteza, se hierven y se ponen en la piel. Este es el limpiaplata y crece en lugares húmedos. El limpiaplata es muy conocido por su tratamiento de la infección urinaria y elimina líquidos del cuerpo. Además, limpia manchas de la cara. Esta planta es el hinojo. Esta planta es silvestre, aromática y también sirve para cocinar. Sus semillas ayudan a abrir el apetito y ayudan también a la digestión. Sus flores secas ayudan a bajar el colesterol. Esta plantita que vemos aquí es la ruda. La ruda tiene sus propiedades activas principalmente en sus hojas. La ruda tiene propiedades digestivas. Si bebemos de esta planta, quitará el dolor de cabeza. El natre. Este es el natre.
El nate es un arbusto que da flores azulinas o violetas. El nate sirve para bajar la fiebre. Se pica, se hierve en agua y se toma. Pero también baja la presión, así que no es recomendable tomarla para las personas que tienen la presión baja. Este es el matico y estas son sus hojas. El matico es una planta tradicional de Chile. Sirve para lavar y cicatrizar las heridas externas y internas. Su preparación es: se pica, se hierve y se toma como infusión después de cada comida. El arrayán. Este es el arrayán. El arrayán es un arbusto siempre verde, aromático. Sus flores son blancas, su fruto de color azul oscuro. Tiene varias aplicaciones terapéuticas, como por ejemplo, sirve como loción. Su fruto hervido en agua es un buen remedio contra la caspa. Su fusión de su rama es un buen remedio para las personas que tienen asma, ya que abre las vías respiratorias. Este es el maqui y es un árbol originario de Chile y Argentina que florece en primavera y en principios de verano. Su fruto es dulce, es chico, es negro y tiene pepa. Si alguien se hace una herida, el maqui cicatriza y sana la herida, y la pepa quema la grasa corporal. Este es el yantén. El yantén es una planta silvestre, sirve todas sus partes, raíz, hoja y espiga para diferentes remedios. Se toma en fusión y sirve para todo y limpiar heridas. Poleo. Este es el poleo. La palabra poleo procede del latín pulex y significa pulga, ya que antiguamente se utilizaba para ahuyentar estos parásitos. Crece en lugares húmedos, puede medir hasta 50 centímetros y su flor es lila o rosada. Esta planta es utilizada tanto como el uso interno como externo. En infusión ayuda a desinfectar, a cicatrizar heridas, a reducir la deshinchazón producida por insectos. En infusión, esta planta ayuda al aparato digestivo a expulsar gases, a hacer mejor la digestión, pero hay que tener cuidado con su abundante consumo, ya que tiene principios tóxicos para nuestro hígado. Salvia. Esta es la salvia. La salvia es un arbusto con flores grande y violeta. Salvia en latín significa curar. La salvia activa la circulación de la sangre y por eso es un buen remedio para las personas con anemia. Esta es la chinita. La chinita es una planta que tiene flores anaranjadas. La chinita tiene beneficios de salud, tanto como externas e internas. Si hervimos la flor de la chinita y bebemos, sirve para la digestión. Y si mojamos un paño en el agua de la flor de la chinita, sirve para cicatrizar heridas. Esta planta que tengo a mi espalda de hojas amarillas es el palo negro. El palo negro es originalmente es una planta medicinal originalmente de la región de Los Ríos. Su mayor propiedad es que es anticancerígena, tomada en infusión. Su infusión se prepara 6 gramos de palo negro seco,
y molido y 1 litro de agua hervida. Se deja reposar 2 horas antes de que te la tomes.